Bienvenidos a Desestígmate. Este es nuestro primer episodio de este podcast y tenemos a un gran invitado, el doctor Nelson Valencia. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Estamos aquí pues empezando este podcast y queríamos platicar primero con el doctor Nelson. Él estudió psicología en la Universidad Regiomontana en Monterrey y tiene un doctorado también en psicoterapia existencial. Es un genio en la mente. No, sí, claro, doctor, es un genio, nos ayuda mucho a muchas personas. Y queríamos que nos acompañara en este primer capítulo, en este primer episodio, para platicar un poquito sobre los estigmas y que las personas que nos van a escuchar pues sepan con más certeza qué es el estigma, por qué sucede, cómo nos limitan. Correcto. Bien, los seres humanos tenemos una característica y es que tendemos a marcar las diferencias desde que somos muy pequeños. Los niños, por ejemplo, tienden a marcar diferencias en sus compañeros si tienen lentes, si son robustos, si son altos, si son de otro color. Y bueno, esto es muy aprendido, pues de alguna manera esto viene desde tiempos muy primitivos en el ser humano. De tal manera que esto hace que se generen prejuicios raciales, de color, políticos, de todo tipo, ¿no? Entonces, digamos que el origen propiamente del estigma o la palabra como tal que viene del mundo griego tiene que ver con las marcas que le hacían a los esclavos para diferenciarlos de la gente libre. Entonces, el ser esclavo, que era parte como de los botines de guerra y toda la gente que agarraban prisionera, generalmente los traían para que sirvieran a los romanos. Y desde ahí, de alguna manera, ya el esclavo pues ya tenía un estigma, ¿no? Una marca. Una marca. Una marca física que se vuelve una marca psicológica. Claro. Porque la persona que se siente diferente en un entorno, y ese sentirse diferente se da porque alguien te hace sentir diferente. Dado que el yo existe en función del tú, y el tú es el que determina de alguna manera, en parte, lo que eres y lo que vales, porque si somos reconocidos por nuestros padres, nuestro entorno y valorados, o somos rechazados o no somos aceptados en la dimensión de lo que somos, incluso desde la asignación sexual que traemos, ¿no? Porque hay culturas en las cuales se valora mucho los niños y se evalúa a las niñas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque casar una niña, por ejemplo, en la India cuesta mucho a una familia, mientras que casar un joven, al contrario, trae una dote. Entonces, desde ahí hay un estigma, pues, el ser mujer o el ser hombre y digamos que esto tiene un impacto a nivel psicológico en las personas. Entonces, el estigma viene de fuera, pero lo introyectamos, lo hacemos nuestro. Lo hacemos nuestro. Y en la medida en que lo hacemos nuestro, se vuelve un elemento limitante, que es la parte central a donde yo creo que tú vas. Sí, exactamente. Nosotros generamos límites mentales. ¿En razón de qué? De las creencias. Y las creencias se establecen básicamente a partir de la retroalimentación que vamos recibiendo y de las creencias de nuestro entorno. En una familia, por ejemplo, puede existir la creencia de que los Ramírez somos así, los López somos así. Y entonces hay, digamos, en mi caso personal, yo nací en un ambiente limitante, porque vengo de un ambiente de campesinos. Mi padre era campesino. Mi padre tenía tierras y cultivaba la tierra. Y todos los jovencitos con los cuales yo me formé mi personalidad, mis primeros 7 años de vida, que estuve en contacto con el campo y la naturaleza, en una escuela rural, todo esto, la mayoría de ellos
asumieron desde pequeños que habían nacido campesinos y que iban a ser campesinos toda la vida. Y si yo voy a mi tierra, encuentro que la mayoría heredaron tierras de sus padres, compraron otras tierras y la mayoría se dedican a eso, al cultivo de la tierra, al ganado, etc. Porque los primeros 7 años son vitales en la formación de un individuo, dado que se establecen las creencias más básicas y los valores. Los valores finalmente son creencias, pues están fundamentados en las creencias. Entonces, de niño, por ejemplo, tenía yo la creencia de niño de que éramos pobres, porque en casa se decía que éramos pobres. Mi madre decía, somos pobres. Y yo crecí con la idea de que éramos pobres, ¿no? Pero cuando fui adulto entendí que no éramos pobres, porque éramos los patrones de mucha gente que trabajaba para nosotros. Y en las tierras vivíamos de manera muy autosustentable, porque teníamos casi todo del entorno, la tierra, ¿no? O sea, frutas, verduras, gallinas, puercos, vacas que daban leche, y se hacía queso, mantequilla. Realmente era un ambiente de abundancia, agua limpia, agua pura. Y había que comprar algunas cosas, pero la mayoría se daban en el mismo entorno. Entonces, había una riqueza increíble de espacio, de naturaleza, de todo esto, ¿no? Pero uno no lo veía así. Lo veíamos pobres porque no teníamos a lo mejor, o nos comparábamos con la gente de la ciudad. Eso le iba a decir, sí. Con la gente que tenía coches, no teníamos caballos. O sea, era otra cosa, pues, digamos. Eran mundos diferentes, ¿no? Uh-huh. A los 7 años... para entrar, digamos, a primaria, me mandan a la ciudad. Mi padre me envía a la ciudad a estudiar. Así de chiquitito. Cuando tuve a mi hijo y tenía 7 años, yo no me imaginaba, desprendiendo a mi hijo, mandarlo a la ciudad, ¿no? Con una tía. En ese momento yo lo vivo como un acto de desamor de mis padres. No me aman, no me quieren. Y es hasta que soy adulto que entiendo que fue un acto amoroso desprenderse para librarme de ese entorno, porque mi padre tenía aspiraciones a estudiar en el extranjero y nunca tuvo el apoyo de su padre y sus hermanos. Entonces, desde muy pequeño me sacó de ese entorno y con la intención de que no me enamorara la tierra y que estudiara y que viajara y que de alguna manera llenara mucho de los sueños y anhelos que él tenía. Entonces, digamos que ese acto de mi padre genera creencias nuevas en mí y me permite romper esas creencias que traía de limitación, de pobreza, en las que habría podido quedarme anclado. Pero él decía, no, de hecho una creencia que asimilé a los 6, 7 años era de que lo más importante en este mundo no era el dinero. Mi padre decía, lo más importante no es el dinero, lo más importante es el conocimiento. Porque el dinero, pues mira, mi compadre tenía esas tierras, el banco vino y se las quitó y ahora está en la pobreza. El dinero lo puedes perder en un mal negocio. Él que era campesino tenían épocas muy malas donde no llovía, había plagas en el café y entonces no se daba la cosecha o llovía demasiado. Entonces había mucho riesgo en ese sentido. Y él decía, si acumulas conocimiento, nadie te lo va a quitar nunca. Y te lo vas a llevar el día que mueras, sí, porque el dinero no te lo lleva. Bueno, se queda aquí. Entonces, ahí hay una creencia, ¿no? Uh-huh. Importante que ha marcado mi vida. Pero a su vez es una creencia que rompió con las creencias del entorno. Somos pobres, campesinos, no podemos aspirar más allá que a cultivar la tierra, ¿no? O lo máximo tener un pedazo de tierra y tener gente que te ayude a trabajarla, ¿no? Que era un poco lo que le pasaba a mi padre y a mis tíos y a la gente que estaba alrededor de él. Y en ese sentido, pues, digamos que lo que va generando en nosotros las limitaciones son estas creencias, ¿sí? Estos estigmas. Eres campesino es un estigma.
Sí, te marca. En mi tierra se dice eres montañero, porque vienes de la montaña. Y ser montañero en mi tierra es una expresión despectiva de una persona de poco valor, ¿sí? En el sentido de que es de la clase más baja. Uh-huh. Sí, el montañero, el que viene de la montaña, a diferencia del citadino, ¿no? Entonces, digamos que todo esto va generando en nosotros algo que al final se llama paradigmas. Y un paradigma es un modelo, un patrón con el cual aprendemos a funcionar. Es un patrón mental. Y romper, para superar estos estigmas y para superar estas creencias, también tenemos que romper también los paradigmas, porque los paradigmas son limitantes mentales. Entonces, el paradigma te dice hasta dónde puedes aspirar, hasta dónde puedes llegar. Así está establecido, ¿no? Por la sociedad o por... Sí, digamos, por ejemplo, donde está muy marcado esto es en la India. Si tú naciste en cierta clase, no tienes posibilidad de salir de ahí. O sea, toda la vida vas a estar en esa clase. Y tus hijos tendrán que heredar la profesión que tú tienes. Y entonces, digamos que ahí se ve muy marcado esto del estigma porque existen los intocables, que son la clase más baja que hay. Y un intocable no puede ni siquiera tocar con su sombra a alguien de clase superior. Ni con su sombra. Porque la sombra lo contamina. Jala. Y entonces es un castigo terrible. Entonces esta gente tiene que andar evitando tocar físicamente y ni siquiera con la sombra a los otros. Estos son los intocables. En nuestra cultura, gracias a Dios, podemos aspirar a cambiar de clases, a subir de nivel, de clase baja a clase media, de clase media a clase media alta, de clase media alta a clase alta. Cuando yo miro mi historia, me considero una persona exitosa. Soy una persona exitosa, claro, soy un profesional exitoso. Sí. ¿Por qué? Porque pude romper creencias, límites, paradigmas y no solamente salir de la montaña a la ciudad, a una ciudad capital, sino estudiar en el extranjero. Digo, porque yo nací en Colombia. En Colombia, sí. Y terminé, me entré a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia. Y estudiar en la Universidad Nacional de Colombia es todo un logro grandísimo, porque se presentan miles y de esos eligen, ponle tú 50 para cada carrera, ¿no? Entonces, cuando yo me presento a esa universidad y voy al domingo al periódico y está mi nombre ahí, yo sentí que me había ganado la lotería, ya, porque estaba en la lista de los que habían pasado a la universidad. Estudio 2 años en esa universidad, pero era una universidad supremamente politizada. Entonces nos pasaban en huelga todo el tiempo. Y salimos a una huelga que se fue prolongando muchísimo. Y en ese proceso, un amigo me dice, oye, en la compañía petrolera, la Exxon Corporation, está necesitando un operador de planta. ¿Quieres venir para que trabajes unos meses mientras la universidad se restablece? Ah, pues sí, me fui a trabajar y a los 2 meses me dieron planta, algo que es una lotería. Y cuando recibí la primera quincena yo no lo podía creer, porque era demasiado dinero al que yo creía que podía aspirar, ¿no? Y entonces me fui quedando allí porque finalmente abrieron la universidad, pero para ese momento me puse a echar cuentas y me di cuenta que yo ganaba más que un ingeniero y que tenía una posibilidad de carrera infinita, porque era una empresa en 52 países y con una estructura piramidal donde tienes que empezar abajo, pero vas subiendo hasta llegar a niveles altos, ¿no? Porque ningún directivo de la empresa puede llegar arriba si no empezó aquí abajo. Está padre. Cosa que me pareció muy interesante en esa empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que
toda la familia, la gente decía, te ganaste la lotería, estás trabajando en esa empresa, tienes planta. Y sin embargo, no era algo que me llenaba porque no era lo que yo quería. Yo quería estudiar. Y allí no podía estudiar porque teníamos turnos, 3 turnos. Entonces yo solicité que me dejaran en un turno. Me dijeron, no, porque aquí la política es todos tienen que rotar. Y a raíz de eso, entonces, a los 2 años y medio yo renuncio. Y todo el mundo decía, estás loco. Sí, lo que le iba a decir. Eso, ¿no? Llegaste, te ganaste la lotería y renunció. Y la renuncié porque me interesaba el conocimiento. Y es a lo que me he dedicado toda la vida, a buscar conocimiento, ¿no? Y de ahí, entonces, tuve muchos retos, trabajos diferentes y todo eso, siempre buscando la manera de estudiar. Y terminé ahorrando dinero para venirme a Monterrey, en la Universidad Regiomontana, que es una universidad privada, cara, y traía dinero para sostenerme 6 meses, y ahí empecé a ver cómo sobrevivía, y terminé dando clases en una institución, empezando apenas carrera, a nivel técnico, y poco a poco me fue abriendo camino, pues, de tal manera que cuando yo miro hacia atrás, encuentro que de niño había sueños que finalmente los he ido realizando uno por uno. Y que curiosamente es hasta que los vivo que recuerdo que yo dije un día, por ejemplo, viendo una película de Cantinflas, que pasaban por Reforma y el Ángel de la Independencia, y dije yo, un día voy a caminar por ahí. Y alguna vez estudiando historia, vi las pirámides de Teotihuacán y dije, un día voy a estar ahí. Y alguna vez haciendo un trabajo sobre las esclusas de Panamá, dije, un día lo voy a conocer, y lo conocí. Y alguna vez leyendo sobre Egipto, dije, voy a estar en la Gran Pirámide, y ahí estuve. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, claro. Entonces, digamos que para mí el concepto de éxito tiene que ver con el que un individuo pueda lograr todas las, digamos, anhelos, sueños o deseos que tenga de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a las potencialidades. Potencialidades. ¿De acuerdo? ¿Por qué a las potencialidades? Porque pues yo digo, bueno, el éxito tiene que medirse en función de mi propia persona, no del otro. Porque si yo me comparo con alguien más, nunca voy a ser suficiente. Pero si yo me comparo con quién era yo hace 10 años, 20 años, 30 años o en mi niñez, entonces digamos que cada vez he estado en una posición mejor de tipo intelectual, de tipo económica, de tipo, cognitiva, etc. Entonces, una persona, en la medida de que tenga anhelos y sueños y aspire en la vida, siempre podrá romper estos estigmas, estas creencias, estos paradigmas, e ir más lejos de donde está. Y en la medida en que ese éxito se mida en función de sí mismo, él podrá cada vez sentirse más exitoso. Pero no puedo medirme con nadie más. No, ni caso tendría. Porque es que la gente, por ejemplo, mide el éxito por el dinero, sí, por el poder político, por la posición social, etc., ¿no? Pero entonces el proceso te lleva a generar una necesidad de estar cada vez compitiendo más y más y más, porque nunca vas a tener suficiente. Sí, en la comparación con el otro. Entonces es un proceso interno que está centrado en cambiar creencias. Es decir, si yo en algún momento asumí que era pobre, ¿ya? Sí. Se vuelve entonces una creencia limitante que hace que yo me relacione de una manera equivocada con el dinero o con el éxito, ¿ya? Sí. Pero si yo cambio esta creencia y digo, no, es que
yo puedo lograr lo que yo quiera. Si me esfuerzo, si trabajo, si estudio, puedo lograr lo que quiera. Y voy probando porque quiero algo y lo obtengo, entonces eso me da pie para generar otro anhelo, otro deseo, ¿ya? Entonces, otra meta, otro objetivo, digámoslo así, porque bueno, son términos diferentes, depende de dónde lo veas, pues, pero lo que le da mucho sentido a la vida es un proyecto de vida a futuro, es decir, que haya una razón para un mañana. Yo en terapia, una de las cosas que veo a menudo con los jóvenes, adolescentes o que están saliendo de la adolescencia, una de las mayores crisis es el no saber qué quiero, no saber a dónde voy. Y yo creo que una persona más o menos entre los 14 y los 17 años se espera que se plantee un proyecto de vida. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Pero es que nos toca a los padres y educadores ayudarlos. Uh-huh. Porque lo que vemos después es que los que no saben lo que quieren al salir a la adultez, los vamos a ver en la mitad de la vida, 40, 45 años perdidos. O sea, en crisis existenciales. Porque no tienen claridad. Y lo que tienen, no están seguros de que eso es lo que quieren. Yo he notado mucho en la gente, sobre todo bueno, realmente en la mayoría de la gente que no trae estos sueños, que no tiene este deseo de superarse a sí mismos, que están viviendo en automático. Y a lo mejor, como usted dice, a lo mejor es porque nunca se plantearon qué es lo que quieren. Entonces se despiertan, se van a su trabajo, que a lo mejor ni les gusta, y terminan de trabajar, se van con su familia, que a lo mejor ni era la familia que querían, pero igual se fueron conformando. Y así viven todos los días hasta que se les acaba la vida y pues nunca consiguieron en realidad nada más que vivir, ¿no? Más que pasar la vida. Sí, eso sería, ni siquiera es vivir, es sobrevivir. Sobrevivir. O sea, es gente que está en la sobrevivencia constante, ¿no? Digo porque, a ver, uno de los grandes problemas ahorita existencial tiene que ver con la depresión. Y la depresión tiene mucho que ver con la falta de sentido. Es decir, ¿para qué vivo? ¿Para qué trabajo? Sí, pues sí. Y entonces, porque una persona que tiene claridad de lo que quiere en la vida y lucha por ello, es una persona que seguramente todos vamos en algún momento a enfrentar una pérdida, un estado de melancolía, incluso hasta una depresión, pues. Un fracaso. Son experiencias que podemos vivir todos los seres humanos. Pero la persona que tiene un para qué vivir se levanta. Uh-huh. O sea, se cae y se levanta. Pero el que no tiene el para qué vivir no se levanta, ahí se queda. Entonces ¿para qué me levanto? También. Se quedan ahí en la cama, no se quieren levantar, no se bañan, no se arreglan. Estoy hablando de gente que entra en esos estados de depresión profunda y que la mayoría de ellos no tiene eso, no tiene una razón para vivir y no tiene una razón para enfrentar las adversidades de la vida, ¿no? Y las dificultades. Sí, es que pues finalmente si no tienes un porqué, pues ¿para qué te levantas? O sea, ¿qué caso tiene? Pero no es el por qué, es el para qué. El para qué. Sí. Lo platicamos ahora. El para qué. Semanas, el para qué. Así es. ¿Para qué vivo? ¿Para qué me esfuerzo? Y si te das cuenta, la mayoría de las veces, sobre todo cuando buscamos cosas materiales, ni siquiera lo que le da el sentido ni siquiera es para mí mismo, sino para los seres que amamos, para la familia, para los hijos, para generar mejores condiciones de educación, de entorno, lo que sea. De hecho, en México, en los estudios que se han hecho sobre valores, sobre todo en la UNAM, se ha encontrado que el valor que más resalta en el mexicano es el valor de la familia. Y realmente la mayoría de los mexicanos, un 60%, se van a trabajar pensando en la familia. Se esfuerzan por tener un mejor nivel de vida pensando en la familia, en los hijos, el futuro de ellos, la educación, las vacaciones. Entonces, digamos que hay un sentido individual, personal, en base a un proyecto individual que cada uno tiene. O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Dónde quiero llegar?
cómo quiero verme en la vejez, qué voy a hacer después de jubilado, porque este es otro problema. Es que cada vez el promedio de vida es más alto, cada vez hay más gente que se jubile y va a vivir más años. Y entonces se necesita tener un proyecto hasta la muerte, hasta que me muera. Porque mucha gente dice, pues hasta que me jubile, pero se jubilan. Te quedan 20 años a lo mejor. Y si no tienen un proyecto de vida después de la jubilación, se van a su casa a ver televisión, a comer palomitas y refrescos y viendo tele, y empiezan a subir de peso y bajan las defensas y se enferman y se mueren rápidamente. Estoy hablando de personas que no tienen un proyecto de vida, no tienen... A lo mejor esas personas, su proyecto de vida era el trabajo, ¿no? Y se acabó el trabajo y... el sentido de vida era el trabajo. Lo único que les daba sentido era el trabajo. Pero la cuestión aquí es que hay mucha gente que se jubila y después de que se jubila buscan alguna actividad que puede ser lucrativa o no lucrativa, porque hay muchas actividades. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes nosotros trabajamos una temporada con la Casa del Abuelo y allí llegan estas personas jubiladas y reciben pláticas, talleres, hacen viajes, danza, hacen cantidad de actividades que les dan generan redes sociales, conocen nueva gente de su misma edad. Y todo eso le da mucho sentido. Lo que tiene que evitar un jubilado es ir a su casa, sentarse y echarse en un mueble y ponerse a ver televisión, porque eso le va a bajar muchísimo su calidad de vida y se va a ir muy rápido. Pero ahora hay gente que a partir de eso llevan a cabo actividades en ONGs o actividades en la iglesia o actividades de servicio. Es más social. Y hay quienes también tuvieron el sueño de montar un negocio y lo montan, ¿ya? Yo tuve un paciente que se jubiló a los 50 años. Qué padre. Trabajó 30 años y se jubiló a los 50. Empezó a los 20, a los 50 se jubiló. Y a los 50 empezó a estudiar Derecho. Y a los 56 empezó a ejercerlo. Qué padre. O sea, es decir que hay personas que por necesidad tuvieron que entrar a trabajar en actividades que no tienen que ver con su vocación y no tienen que ver con el sentido de su vida, pero que en algún momento se vuelve una motivación. Como usted, ¿no? Cuando entró la petroquímica esto ya en su tierra, pues no era lo que, o sea, por circunstancias. No. Era por ganar dinero y estar ocupado. Pero pudo haber quedado ahí. Pero no tenía que ver con mi vocación. Yo nací para ser docente, terapeuta y escritor. Para tener esas 3 actividades son las que le han dado mucho sentido a mi vida. Y ahora, ¿por qué es importante el tener 2 o 3 actividades? Porque si tienes una sola y se te cae, también se te cae la vida, el mundo. Sí. Hay gente que nada más el sentido es el trabajo. Y si un día se queda sin trabajo, lo jubilan, lo retiran. Pues porque he tenido pacientes que a los 57, 58 años lo retiran de la empresa y faltando de 2, 3 años se quedan sin jubilación, por ejemplo, ¿no? Y eso es muy cruel. Sí, claro. Pues estas personas, obviamente, la angustia de no tener el ingreso, de perder la jubilación, etcétera, etcétera, los lleva a procesos de depresión y se enferman. Y si no se les apoya y no tienen familia y redes que los apoyen, se caen y se van bien rápido, se enferman. Se les baja el sistema inmunológico y se deprimen y se van rápido. Pasa también con los deportistas. Se acaba su etapa productiva del deporte y también no saben qué hacer después. Pero la mayoría se vuelven entrenadores. Los que tienen claro, sí, ¿no? Pero los que no tienen claro a lo mejor se van hasta drogas o hasta... efectivamente, se pueden perder. Efectivamente. Entonces, bueno, con esto pues lo que quiero decir es, 1, que las personas, la principal limitación que tienen para salir del entorno en el que están y romper los paradigmas y las creencias y
todas estas estigmatizaciones que nos da el entorno, ¿sí? de somos pobres o somos de otra religión, o no somos inteligentes, o no somos... No podemos tocar a los demás. ¿Qué tal? No somos capaces, no podemos. Todos estos mensajes que recibimos desde niños. Eres tonto. Exactamente. Tiene que darse a partir de que el individuo cambie estas creencias, empiece a creer en sí mismo, se ponga objetivos y metas, y en la medida en que los va logrando, obviamente de acuerdo a sus potencialidades, poco a poco va generando autoconfianza y va aumentando sus niveles de aspiración. Entonces, digamos que alguien que sale de un entorno demasiado limitante, ya para entrar a otro nivel educativo, porque mira, yo creo que uno de los principales limitantes que hay en nuestro entorno, sobre todo Latinoamérica, tiene que ver con la educación. Es decir, no se nos inculca el valor de la educación desde pequeños, el para qué estudiar. Entonces, la deserción escolar es altísima. Uno tendría que ver esto como una pirámide. La gente que termina una primaria está aquí abajo, los que terminan primaria, que saben leer y escribir y no son analfabetos. Y luego estarían los que terminan secundaria, y luego los que terminan prepa, y luego los que llegan a una licenciatura, y luego los que hacen una especialidad, luego los que hacen una maestría, y al final los que están en un doctorado, los que terminan un doctorado. Los que llegan a nivel de un doctorado están arriba, en el ápice de educación. De educación. Y obviamente llegar ahí, cuando vienes del mundo campesino, donde llegabas hasta quinto de primaria, nada más había eso, bueno, había primaria. Ni primarias hay había primaria hasta ahí, pero a su vez con un nivel tan bajo, ¿sí? Que cuando ibas a la ciudad no te aceptaban, no podías entrar a secundaria, tenías que volver a estudiar 2-3 años de primaria para poder aspirar a una secundaria, por decir algo, ¿no? Y ahí hay un estigma, pues, porque entonces, como vienes del campo, no tienes los conocimientos que tiene el de la ciudad, por decir algo, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, pues, es que una de las cosas en las que tenemos que trabajar como cultura es en la educación, o sea, promover la educación, generar condiciones para la educación y tener un Estado que nos garantice una educación gratuita, por lo menos hasta el bachiller, y educación de calidad también, ¿no? Por supuesto. No adoctrinada. Por supuesto. Y de acuerdo a la realidad del momento. Sí. Porque la educación que yo recibí de primaria y secundaria y la prepa y todo esto, pues es una educación que es totalmente obsoleta para este momento donde existe tanta tecnología, las redes, el internet, todo esto, ¿no? Entonces, ya no es una educación tradicional en la memoria, el texto que te aprendes de memoria y vas y lo recitas, sino que ahora es un proceso donde hay que enseñar a pensar, a razonar, y hay que enseñar a que el estudiante cómo obtenga la información, porque está tan a la mano que lo único que necesitamos es ofrecerle los medios para que él obtenga la información. Enseñarlos a buscar y a encontrar. Y a generar y promoviendo que el individuo genere nuevos conocimientos a partir de los que ya tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo veo que en otros países se promueve muchísimo la lectura, la escritura, mientras que en nuestro campo no. Sí, en Estados Unidos, bueno, en Europa, ¿no? Un individuo, ¿cuántos libros podría leer mínimo al año? Pues 12, uno por mes. 12 o 15. Y poquito entre 12 y 15 libros a lo mejor. En México no se lee ni medio libro. Un libro, si acaso. Son como 2 libros en su vida. O sea. No, pero estoy hablando del año. Imagínese, en la vida de una persona, 2 libros. Sí, entonces el promedio de lectura es bajísimo, pues hablo de 1 o 2 libros al año, si acaso, pues. Porque nosotros en nuestro tiempo nos
Nos ponían a leer muchísimo en la escuela, en el colegio y todo eso. Ya. Hoy en día ya no se lee tanto como se leía en aquel entonces, ¿no? Yo recuerdo toda la cantidad de libros que leí y veo a mis hijos, ellos no leyeron todos esos libros que yo llegué a leer. Pero es que también ahora hay distractores muy fuertes con las redes, con todo esto del internet. Entonces los chicos se meten demasiado en eso. Y la otra cosa es que no promovimos desde pequeños en los chicos la importancia de los cuentos infantiles. Y el gusto, ¿no? Que tomen el gusto. Y la lectura por los cuentos. Porque ahora les ponemos una película y entonces el chico ve la película, pero no echa a volar su imaginación, no crea escenario, no crea personajes, no se involucra con la historia, porque ahí está, es un elemento pasivo totalmente. Entonces hay muchos errores en ese sentido, pues, y lo que vemos precisamente mucho en la juventud de un día, ¿sí? Y ahí vienen estos términos del nini, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan. Hay mucha problemática con los jóvenes porque no tienen anhelos, no tienen sueños. Y entonces, pero a su vez los inutilizamos nosotros como padres porque les damos todo. No los ponemos a soñar. No, exacto. O sea, en un libro... Ni les generamos necesidades. Es lo bonito del libro. El libro te describe un personaje, ¿no? Pero tú lo armas, tú lo imaginas. La historia, toda la creas. Le pones su cara, aunque esté descrito, no es lo mismo que como te lo pone en una película, ahí está el personaje, punto. No hay, o sea, es ese personaje. Y el libro sí te hace imaginarte cosas... Bueno, otros mundos, ¿no? O sea, viajas a esos mundos y te los imaginas y los vas creando. Y ahí, hablando de eso, ahorita que estás tú mencionando esto, se me viene a la mente otro elemento. Nosotros necesitamos varias cosas para romper todas estas creencias y para salir adelante y lograr nuestros sueños y todo eso. Entonces, varias cosas. Y la primera de ellas es lo que llamamos el permiso parental. Es decir, que los padres nos den el permiso y que te digan, tú puedes, tú vas a salir adelante. Lo que le pasó a su papá, que lo cambió él con usted. Exactamente. El conocimiento. El sembrar una creencia, pues. Pero a usted... voy a esto, no, voy al hecho de que en principio necesitamos como esa validación del de fuera, ¿no? El maestro que te dice, eres inteligente. Tú puedes. O el padre que te dice, échale ganas, inténtalo, tú puedes. ¿Ya? O sea, necesitamos eso. Sí. Que de afuera, porque el estigma viene de fuera, así como el estigma negativo viene de fuera alguien te dice, eres diferente, eres negro, eres hindú, eres lo que sea. ¿No? Pues fíjate que ahí hay una palabra mágica que es la palabra eres. Eres. Porque la palabra eres pega en tu identidad total, ¿no? Entonces, cuando es negativo, pega terrible. Cuando te dicen eres un tonto o no eres inteligente, usan esas expresiones, se vuelven maldiciones para los niños, ¿no? De hecho... Es que los niños todo lo que escuchan lo reciben directamente. Exactamente. Pero entonces, a lo que voy es, necesitamos primero recibir validaciones y reconocimientos y de fondo es el permiso. Quiero que seas exitoso. Creo que te va a ir bien en la vida. Quiero que creas en ti. O sea, que te den ese tipo de mensajes. Es lo primero. Lo segundo, que sea luego reforzado por otras autoridades. De ahí que es muy importante el impacto de un maestro, una persona de autoridad. Y tercero, que tengas modelos de éxito, a quien imitar. Entonces, cuando yo estudiaba, tuve varios modelos. Lo que le iba a preguntar, ¿quién lo inspiró? A mí, por ejemplo, Gandhi. La vida de Gandhi para mí fue maravillosa. Sí. La Madre Teresa de Calcuta. O sea, son dos seres que yo seguí sus vidas, sus historias y todo eso, porque me parecen personas de una calidad humana extraordinaria y personas que... Por ejemplo, Gandhi pudo ser presidente, sentarse en la silla, pero no le interesaba. Por ejemplo, ¿no? Sí. La Madre Teresa de Calcuta recibe el premio Nobel de la Paz y el dinero lo usa para crear centros comunitarios y ayudar a los pobres. O sea, gente
Me parece gente maravillosa, ¿no? Pero también y a su vez, completamente. yo creo que en mi época de estudiante ya de secundaria, un ser al que me pareció maravilloso todo lo que aportó fue Darwin, por ejemplo, ¿no? Cuando leía a Darwin. Digo, en el campo científico, toda la aportación que hizo la teoría de la evolución, todo eso, para mí de joven eso fue impactante. Y hubo un maestro que se llamaba el doctor José R. Casens, que era chileno, que daba tenía un programa en la televisión y se paraba y en un pizarrón empezaba a escribir y a hacer dibujos y esquemas y todo eso, y me parecía una persona extraordinaria. Y de alguna manera, cuando yo ese programa no me lo perdía, porque lo pasaban cada 8 días, ¿no? Y cuando yo veía a ese señor, yo me decía, yo quiero un día ser un maestro, así como él, ya, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve un modelo. Sí. Y luego, pues, esos modelos se introyectan y se vuelven patrones que luego quieres emular, ¿no? E igual uno de mis grandes sueños de joven era escribir, un día escribir, ¿no? Escribir algo, no sabía qué, pero algo tenía que escribir. Bueno, hoy en día puedo decir que tengo 12 libros escritos, publicados, y 3 libros que publicamos científicos entre varios expertos, en los cuales soy coautor. Entonces, en cierta manera, tiene que ver con que en algún momento de leer a estas personas que leía, pues porque me gustaba leer las novelas y de todo tipo leía libros, es como si yo tengo también que dejar un día mi huella, ¿no? O sea, y a mí en lo personal, cuando escribo, no pienso ni si se van a vender o no. A mí lo que me importa es que a lo mejor un día mis hijos, mis nietos van a decir, mira, mi abuelo nos dejó esto, mi abuelo escribió esto. O alguien, por ejemplo, tengo un libro sobre pareja, ¿no? Y recuerdo que en mis pláticas, en mis conferencias, seminarios, hay gente que me dice, oye, leí tu libro y me cambió la vida. Ah, caray. Me salvó el matrimonio. Eso, me salvó. Sí. Entonces, bueno. Entonces, y creo que también de esa manera he encontrado muchísimos alumnos. He tenido miles de alumnos, di clases 40 años. Bueno, todavía doy una que otra clase, pero ya a raíz de la pandemia dejé la docencia porque no quise adaptarme a la clase por internet, porque a mí me gusta el contacto con los alumnos. Con sus alumnos. Interactuar, verlos a los ojos, ver cómo reaccionan sus cuerpos frente a la información y si los logro tocar o no, ¿no? Sus corazones. Entonces, digamos que el encontrar un alumno que me dice, oye, pasaste por mi vida y dejaste algo en mi vida, ya, valió la pena. Entonces, digamos que para mí tiene mucho sentido el poder decir, trasciendes a través de lo que haces, en la terapia, en la docencia. Pues no trascenderé como un gran escritor, pero esos libros reflejan parte de lo que soy, de lo que pienso, de mi experiencia como terapeuta, de lo que he aprendido. Y de alguna manera eso todo le va dando un sentido, ¿no? Y una sensación de logro. La primera vez que sale el primer libro escrito, impreso. Ya publicado. Eso fue para mí tan significativo como cuando tuve mi primera hija. O sea, pues fue un sueño que lo pudo ya dejar en material, ya. Entonces, plasmar. Digamos que todo esto pues va sumando a una vida para que al final pueda decir, mi vida ha tenido un sentido. O mi vida tiene todavía un sentido. ¿Qué escritor lo inspiró en hacer la escritura? Para escribir. Para escribir. Bueno, yo creo que uno de los escritores que a mí me fascinó cuando leía fue 100 años de soledad de García Márquez. O sea, porque yo vengo de esa tierra, sí, ¿no? Y conozco esa zona de donde se escribió el libro, donde era él, ¿no? Macondo, por ahí. Entonces... Usted es de Caramanta. Sí, nací en Caramanta y me crié en Medellín.
Y este hombre era de la costa, pero nosotros íbamos a la costa de vacaciones y eran recorridos larguísimos. Cuando leí el libro. Y entonces cuando leo ese libro, no, porque además es supremamente descriptivo y detallista. Fue una de las, digamos, de las experiencias más significativas, ¿no? Nunca me he sentido la necesidad de experimentar en ese campo la novela y eso no. Pero digamos que fue alguien que me inspiró muchísimo, como si este señor, que también viene de un ambiente muy limitado, digamos, de mucha pobreza, de mucha limitación. Por ejemplo, una anécdota de él que a mí me impactó mucho. No sé hasta dónde sea cierto, pero eso yo lo tengo desde hace muchísimos años, con claridad. Es que él escribe el libro y no tenía con qué sacar copias, fotocopias, y manda el original. ¡Ay, caray! Arriesgándose a que no se lo publicaran y se lo traspapelaran. Y se perdiera todo lo que había escrito. Sí, o sea, eso a mí me parece increíble. Entonces, digo, ¿hasta dónde era su limitación económica para no tener con qué sacar unas fotocopias? Para mí es un ejemplo también en el sentido de superación, ¿no? Me parece, por ejemplo, también, aunque no es del campo de la literatura, pero alguien muy admirable de las artes, es Botero. Que Botero, pues, es uno de los grandes pintores y escultores que ha logrado ser multimillonario y disfrutar del éxito en vida al nivel que él lo disfrutó. Y normalmente los artistas... La mayoría no, hasta que mueren es que son reconocidos, son valen y todo eso. Por ejemplo, no, digamos, son personas que son admirables también. Ahora, yo no sé de dónde vengan y su trayectoria, pues yo me imagino que él viene de otro nivel sociocultural, pero ir a Nueva York y ver una escultura de él en la calle, ¿no? Y en Europa y en donde quiera que vas, ves obras de él, o en los museos, me parece un orgullo, ¿no? Es decir, soy colombiano, este hombre viene de allá y trascendió, como trascendió las fronteras, ¿no? Y uno toma esos ejemplos también. Entonces, estoy hablando de personas que te inspiran, que lo inspiran a uno, ¿no? A decir, oye, sí se puede. Sí se puede, claro. Sí se puede. Y se pueden romper barreras y se pueden romper muchos paradigmas, ¿no? Doctor, hay algo, yo creo que bien importante que si no lo podemos notar, no vamos a poder pues salir adelante. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que tenemos estigmas ya en la cabeza que nos están limitando? ¿Cómo darnos cuenta que nos estamos autolimitando? Sí, yo creo que parte de lo que ofrece la terapia y los talleres terapéuticos, yo durante muchos años trabajé en terapia grupal. A mí me gusta muchísimo la terapia grupal. La he venido dejando con los años porque también es muy agotador. Pero en las terapias grupales, mucho de lo que trabajaba yo en los talleres era precisamente confrontar a las personas que asistían a los talleres, porque nosotros nos reuníamos, por ejemplo, un viernes a las 4 de la tarde, trabajamos hasta las 10 de la noche y luego en un hotel. Generalmente eran retiros en hoteles. Aquí en Aguascalientes lo llegué a hacer en Las Trojes, por ejemplo. Ahí trabajé mucho tiempo. Entonces lo que hacíamos era que llegábamos, nos instalábamos a las 4 de la tarde y dormíamos allí de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Nos levantábamos, el desayuno, y a las 8 estábamos trabajando hasta las 8 de la noche, todo el sábado. O sea, viernes toda la tarde, sábado todo el día. Y el domingo, igual, de 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Entonces, en ese proceso, hacíamos como un recorrido de nuestra vida, tratando de ubicar las creencias limitantes, los valores con los cuales crecimos y los paradigmas que generamos. ¿Y cómo nos habían limitado? ¿Cómo es que estas creencias
y nos habían limitado, ¿no? Y sobre eso establecer qué quiero a partir de ahora, y ahora que soy consciente de esto. ¿Y qué tengo que hacer para romper con esto? Sí, es como... Entonces era una experiencia muy intensa, muy bonita. Primero, saber qué me está limitando y en el momento en que yo sé qué me está limitando, qué voy a hacer al respecto. ¿Qué quiero hacer? Y cómo voy a salir de esa limitante para pues, conseguir los sueños que me planteé, ¿no? Sí, yo participé en un taller una vez en Monterrey. Con una persona que se había entrenado en Estados Unidos. Un poquito el micrófono. Con los creadores de la PNL. La promoción neurolingüística, qué bonito. Y en ese taller había todo un proceso de inducción para al final, el último día, había una fogata en el piso con carbones encendidos, caliente. una fogata. Digamos, y entonces te hacían una inducción para que caminaras sobre las brasas, sobre el fuego. Y el objetivo de ese taller era darte cuenta que, en principio, cuando tú miras el fuego, tú crees que no puedes caminar sobre el fuego, porque hay una creencia limitante de que no podemos caminar sobre el fuego, nos vamos a quemar, ¿no? Pero cuando el entrenador lo hace y camina, tú piensas que él es especial porque lo hace. O trae algo en los plantes de los pies para que no se queme. Pero luego él tiene asistentes, 2, 3 asistentes, y ellos también lo hacen, y luego empiezan a motivar a la gente para que lo haga. Y probablemente no te avientas de primero, pero a medida en que ves que los demás compañeros se van aventando y lo hacen, en ese taller yo no vi que hubiera uno solo que dijera yo no camino. Todos caminamos sobre el fuego. Ya que hay talleres donde hay gente que dice yo no lo hago, y está bien, se respeta, ¿no? Sí. Pero si tú ves que los demás lo están haciendo, tú dices yo también puedo. Si él puede, yo también. Y me parece que el objetivo de ese trabajo era precisamente demostrar que hay muchísimas cosas que no hacemos porque no creemos que se pueden hacer. Pero que en el momento en que lleguemos a creer que se pueden hacer, las hacemos. Y para mí eso fue una de las máximas experiencias que he vivido en ese sentido. En ese sentido, porque he tenido muchísimas otras. Sí. Pero en ese sentido fue una experiencia increíble. El darme cuenta que cuando vemos que sí se puede. Cuando vemos que otra gente, que como nosotros, normal, que está en las mismas condiciones, hace cosas que parecen increíbles, entonces asumimos que si ellos pueden, yo también puedo. Y eso nos lleva a romper estos paradigmas, estas creencias, estos estigmas. Le acaba de dar al clavo exactamente con el objetivo de este podcast. Nos queremos invitar a personas como usted que tuvieron ciertas condiciones, cada quien sus condiciones distintas o sus estigmas distintos, y lograron romperlos y lograron salir adelante y lograron el éxito. Y el éxito en base a, como nos platicó, en base a lo que cada quien considere éxito, ¿no? Entonces lo que queremos con este podcast precisamente es eso. Aquí está el ejemplo, tratar de invitar a la mayor cantidad de personas exitosas posibles y que nos cuenten el cómo ellos pudieron hacerlo. Entonces que los chavos que están empezando o alguien que está ahorita en un bache pueda escucharlos y decir, yo también puedo. Si se puede, si él pudo, yo también puedo, y que se inspiren. Ese es nuestro sueño. Y como su libro, que cuando llegaron y le platicó, me salvó mi vida o me ayudó en mi matrimonio, el día que yo sepa que una sola persona se inspiró en este podcast y pudo romper sus estigmas y pudo empezar su camino hacia el éxito, ese día voy a decir, el podcast tuvo éxito. Tuvo una razón de ser. Tuvo una razón de ser. Aunque sea una sola persona, así con una sola persona que logre salir de sus estigmas y se encamine al éxito, este programa va a ser exitoso. Ahora, el punto que yo también quiero marcar antes de que cierres esto. No, pues yo puedo platicar aquí. No, dele, vámonos. No, que digo, sobre todo para esta juventud que no tiene, digamos,
la motivación y el impulso para salir de las condiciones en las que estén. ¿Ya? Ajá. Digo, estoy pensando en muchos pacientes que tenemos ahora, donde llegan los padres y nos dicen, tengo un hijo de 30 años, está en casa, hizo una carrera, pero ahí está, lo sostienen de todo a todo y se la pasa todo el día viendo televisión y es un inútil, ¿no? De alguna manera, ¿no? Digamos, es improductivo y está perdiendo su vida, ¿no? Está echando a perder su vida. Está sobreviviendo. Que tenemos que ser conscientes de algo y es que nada se logra en la vida sin esfuerzo, sin constancia y sin dedicación. Mi adolescencia yo la pasé en una biblioteca. Mientras todos mis amigos estaban en la fiesta, la marihuana, el sexo, la disco, yo salía de clases en la prepa y me iba, como en la casa éramos muchos y no tenía un espacio para estudiar, donde pudiera concentrarme y todo eso. El lugar que yo encontré donde yo podía estudiar y concentrarme a hacer mis tareas era en la biblioteca de la ciudad. Entonces yo me iba a la biblioteca después de llegar a casa, dejar mis libros, comer, y me iba a la biblioteca toda la tarde. Hacía mis tareas y después agarraba libros y me ponía a leer. Y entonces llegaba un momento en que decía a la señorita, joven, ya voy a cerrar la biblioteca. Pues yo me metía en un libro. Y ya, ahí se quedaba. Ahí me quedaba horas y horas. Entonces, de alguna forma, mi vida ha girado alrededor de eso, de la lectura, del conocimiento, de la búsqueda de formación profesional y todo esto, ¿no? Entonces, no hay tampoco éxito en la vida si no sabes lo que quieres y no pagas el precio. No pagas el precio. Porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio para tener salud. Hay que pagar, tienes que hacer ejercicio, tienes que alimentarte bien, tienes que ir con el médico, tienes que tomar la medicina. O sea, tienes que pagar un precio. Y tienes que pagar un precio para ser feliz. Y tienes que pagar un precio para ser exitoso. Sí. O sea, en la vida hay gente que nace pues en condiciones muy favorables. Yo tengo muchos pacientes así, heredan fortunas y todo eso. Pero estas personas nunca experimentarán la sensación de logro porque no tuvieron que esforzarse para obtener lo que obtienen, ¿ya? Y muchos de ellos van a perder la fortuna también. Y muchos la van a echar a perder porque, exactamente. Entonces, esto digo para los jóvenes porque quieres llegar a algún lado, quieres alcanzar algo, tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que dedicar tiempo. Tienes que sacrificar también muchas cosas. Sacrificar cosas, ¿no? De diversiones. Bueno, uno necesita divertirse y habrá que buscar los espacios y vacaciones y fin de semana. Pero tú no alcanzas a imaginarte la problemática que se ha generado a partir de la pandemia con los jóvenes, sobre todo adolescentes. Sí. La cantidad de chicos que nos llevan a terapia porque se hicieron adictos a las redes, al internet y a la pornografía. Entonces es un desperdicio de vida, de tiempo, de recursos, de energía impresionante. De tal manera que estos jóvenes necesitan propósitos, motivos, motivaciones internas para... está bien que uno use esas cosas, ¿no? Si y son herramientas muy buenas. No, pero yo me refiero al tiempo que pierden en las redes sociales. Es que le dicen scrolleando, que es como, ese tipo le dicen de cosas eso. Pues, que son una pérdida de tiempo terrible. Pero en el fondo, pues son personas que les falta la motivación y el encauzamiento para orientar todo ese esfuerzo y toda esa energía hacia cosas que los lleve a alguna parte, ¿sí? Que en las cuales están construyendo un futuro. Y a nivel intelectual, profesional, familiar, personal, etcétera, ¿no? Porque también estos jóvenes se desgregan de las familias, se aíslan, se meten en su cuarto y muchas veces bajan por la comida, suben y siguen ahí pegados a las pantallas.
Y entonces también esto no permite la interacción familiar, la integración, el compartir familiarmente. Finalmente, etcétera. pues estamos en sociedad, ¿no? Y a la larga seres todo sociales. esto que lleva, pues que los padres no sepan dónde están los hijos y los hermanos no sepan dónde están los hermanos, y cada uno en una postura muy egocéntrica, muy egoísta, centrado en sí mismo. Y entonces nos perdemos también de toda esta parte hermosa de convivir en familia, compartir y de saber dónde está cada miembro de la familia, qué está viviendo, qué está pasando con cada uno. Y apoyarlos cuando necesitan, porque hay mucha queja de intentos de suicidio en jóvenes, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces cuando hay un suicidio, todo el mundo se pregunta, ¿por qué? Nadie se dio cuenta. Nadie se dio Yo lo cuenta vi que esta bien. persona estaba viviendo una situación de crisis existencial, había perdido una buena amistad o una relación de pareja, o no se sentía. Ahorita hay mucho problema con esto de la inclusión, precisamente, ¿no? Lo sienten incluidos. Se sienten excluidos del entorno social, del grupo, o hay bullying. Y entonces nadie sabe de esto hasta que se quitan la vida y es que tenía bullying, es que fue rechazado. Pero ¿por qué nunca nos pidió ayuda? Exactamente. ¿Se acuerda lo que nos dijo? Que también es bien importante nosotros, a lo mejor ahorita ya como adultos, ver a los chavos y decirles si puedes, tú puedes, o inclusive acercarnos si ocupas ¿Qué algo, necesitas? que necesitas, aquí estoy para ayudarte, ¿A dónde tender una vas? mano. ¿Qué quieres? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Cómo te ves en el futuro? Todo eso, sí. Esa es la parte ya que nos toca a nosotros, Sí, tratar de ayudar a... Padres y educadores, Sí. para que tengan un proyecto de vida, ¿no? y un propósito en la vida. Pues doctor, le agradezco mucho. Quiero pedirle una última cosa. Básicamente ya no lo platico ahorita, pero quiero que nos mande un mensaje para que los chavos se desestigmen directamente. Así una frase, un mensaje directo para que se deshagan ya de sus estigmas, de sus limitantes, estos muchachos. Bueno, yo siempre he estado muy cercano a los jóvenes porque pues, he sido educador muchísimos años. Y sí me ha tocado este abismo generacional, pues de cada vez estar, digamos, más distante generacionalmente de los jóvenes que llegan a la universidad, ¿no? Los de primeros semestres y todo esto. Pero me parece que necesitamos encontrar un propósito en la vida. Porque si no hay un propósito, un para qué vivo, para qué me esfuerzo, para qué estudio, entonces tampoco hay la motivación interna para enfrentar el tedio, las tentaciones de las redes, de los amigos, las salidas, ¿sí? Las limitantes, ¿para qué me quito la limitante? Y las limitaciones que podamos motivado. traer en base a las creencias, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en principio necesito claridad. El joven necesita claridad de qué quiere. Se han hecho estudios científicos con seguimientos longitudinales donde se ha encontrado que un joven que a los 14, 15, 16, 17 años sabe lo que quiere, generalmente lo vamos a encontrar a los 40, 45 en un estado donde se siente útil, valioso, exitoso. Pero asimismo, aquellos jóvenes que entre 14 y 17 años, 18, no sabían lo que querían, los vamos a encontrar en mitad de la vida en una tremenda crisis. Perdidos en una relación, perdidos en un trabajo, con una sensación de fracaso, una inestabilidad en relaciones laborales y todo eso, gente que sale de un trabajo y agarra otro, que entra a una relación y luego la rompe y empieza otra. O sea, entonces, necesitamos que en ese tiempo los jóvenes se centren mucho en generar un proyecto. Y si no tienen los recursos por sí mismos, busquen apoyo, busquen ayuda. En los espacios educativos hay asesores psicopedagogos, psicólogos, o le digan a sus padres, quiero ir con el psicólogo que me ayude a
saber qué quiero en la vida porque no sé lo que quiero. Entonces yo creo que en principio es eso, ¿no? Si ya sabes lo que quieres, con toda seguridad que vas a encontrar las formas de romper los limitantes que puedas tener y vas a encontrar la motivación para esforzarte lo suficiente para salir adelante. Me gusta mucho. Bueno. Encontrar nuestro motivo, ¿no? Nuestra motivación. Doctor, pues le agradezco muchísimo. Tuvimos una plática muy bonita, muy inspiradora. De verdad, de corazón le agradezco. Y también lo que ha hecho para mí. Usted pues, bueno, me ha ayudado mucho. Gracias a ti. Me ha dado mucha fuerza. Me ha ayudado a quitarme mis limitantes. Y eso se lo agradezco mucho. Ojalá lo podamos volver a ver aquí y podamos platicar de otros temas. Con gusto. Muchas gracias. Y pues fue todo. Primer capítulo de Desestígmate. Esperemos que podamos inspirar a muchos chavos y estar mucho tiempo teniendo muchas entrevistas y muchas historias inspiradoras. Muchos éxitos. Te deseo mucho éxito con este proyecto. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias.